Buen día, hermanos, Dios les bendiga. La pandemia que estamos ahora enfrentando o experimentando en este mundo, la pandemia de coronavirus, ha puesto en evidencia lo frágil de la estructura de este mundo y pues ha producido incertidumbre no solo en asuntos de salud, sino también en cuanto a la economía y en cuanto al futuro de la humanidad. No es algo que haya sucedido, no es algo nuevo, digamos así, ha sucedido otras ocasiones. En 1918, por ejemplo, hubo una epidemia de influenza que cobró la vida de alrededor de 50 millones de personas. En Estados Unidos se dice que los cuerpos de los muertos se ponían fuera de las casas, en el porche o en la banqueta, para que pasaran a recogerlos. Y hoy no es tan grave la situación, pero sí causa incertidumbre y causa temor, puede causar temor en la vida de los creyentes. Y hoy pues se nos dan probabilidades, se nos dan estadísticas y se nos dice, pues así se está comportando la enfermedad, y si tú eres de cierta edad tienes más riesgo, si eres más joven tienes menos riesgo, si padeces algunas enfermedades como hipertensión o diabetes, tu riesgo se incrementa, etcétera, etcétera. Cuando a la vida del creyente llegan enfermedades o llegan adversidades, debemos recordar que nuestra confianza debe estar en el Señor. Las probabilidades pues nos informan, pero la confianza debe estar en el Señor y nuestra esperanza debe estar en nuestro Dios. No porque Dios prometa sanarnos, o no porque Dios prometa librarnos de la enfermedad, o no porque Dios prometa destruir el virus. Y debo mencionar que tristemente vemos hoy a muchos que al predicar y al orar están reprendiendo al virus, están declarando la destrucción del virus, están haciendo todo ese tipo de cosas en la oración. Pero la Biblia nos dice el profeta el profeta Jeremías, al contemplar la destrucción de Jerusalén, dice, ¿habrá alguna cosa que haya sucedido y que Jehová no haya enviado? Y considero que cuando se ora de esa manera, quizás se estén oponiendo, y creo yo que se están oponiendo a la voluntad y al propósito de Dios, y voy a explicar. Creemos que el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Él dice que es un Dios soberano, es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, es un Dios bueno, y es un Dios que está en todas partes. El pueblo de Dios no ha estado exento de sufrir adversidades, de sufrir enfermedades, de padecer persecución y otros males que afectan a este mundo. Y en medio de todas esas cosas tenemos expresiones en la Biblia, como la expresión que dice el salmista: tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. El salmista expresaba esto afirmando que cualquier cosa, incluso la vida misma en esta tierra, no pueden compararse con la misericordia de Dios. Al tener a Dios, tenemos lo mejor que existe. Por eso también el salmista expresa lo siguiente: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El apóstol Pablo, hablando o escribiendo a los tesalonicenses, dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 y 10, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros,
para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, ya sea que vivamos o que muramos, dice, vivamos juntamente con Él, estemos con Él siempre, estamos con Él y Él está con nosotros. Dios nos está diciendo, tú eres mío, vivo o muerto, tú eres mío y te he destinado para alcanzar salvación, la salvación eterna, en la presencia de Dios. Te he destinado para alcanzar salvación y pase lo que pase, me perteneces. Como el coronavirus, hay muchos otros riesgos para nuestra vida en esta tierra. Podemos quizá sufrir un infarto, podemos sufrir un accidente, podemos ser víctimas de algún acto de violencia, podemos enfermarnos de cáncer, puede que nos dé una embolia o infarto cerebral. En esta semana nos avisaron de un pastor conocido al que le dieron unos microinfartos cerebrales, microembolias, y tuvo problemas en el habla y en la memoria. Dios nos recuerda que Él está con nosotros. Cuando el Señor le escribió a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, el Señor le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. El capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas lo que vas a padecer. El diablo los va a echar en la cárcel. El Señor nos está diciendo, vas a pasar por un riesgo, pero yo te voy a salvar. No les está diciendo, vas a sufrir aflicción, vas a enfrentar aflicción, pero yo no voy a dejar que pases por ninguna aflicción. Él les dice, sé fiel hasta la muerte, sigue confiando, sigue manteniendo tu fe. En medio de las circunstancias, el Señor quiere que mantengamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Eso es lo principal para el creyente en las situaciones como las que enfrentamos hoy. No temas lo que vas a padecer. No dice que no vamos a padecer, no le dice a la iglesia, el diablo quería que pasaras por aflicción, pero yo lo evité, no. No le dice, tú reprende al enemigo y no vas a pasar por aflicción, no. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que mantengamos nuestra fe, Él quiere que fortalezcamos nuestra fe. Y este cuadro que está aquí ilustra de manera muy simple nuestra vida. Digamos que este cuadro es nuestra vida y ahí están nuestros temores. Todos tenemos temores, pero debemos recordar que el Señor está con nosotros y Él nos ha destinado para vida eterna y es lo mejor que tenemos, lo más grande. Dios es omnipresente. Él está con nosotros siempre, Él está con nosotros siempre. No hay nada que lo tome por sorpresa. No hay nada que lo tome lejos de nosotros. Él está con nosotros. Él es también bueno. Es decir, cualquier cosa que venga a nuestra vida, Dios la va a usar para bien. Dios no va a permitir que nada que venga a nuestra vida nos cause un daño permanente, un daño eterno. Al contrario, Él hará que las cosas ayuden para bien. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Dios también es omnisciente. A Él no le ha tomado por sorpresa esta pandemia, esta epidemia del coronavirus. Él lo sabía. De hecho, como dice el profeta Jeremías, Él lo envió. Él lo ha permitido así.
Él está dentro de su conocimiento. Y cualquier cosa que venga a nuestra vida, hermanos, Dios lo sabe. Sí debemos orar, sí debemos pedirle a Dios, debemos acudir a buscar su voluntad, pero debemos saber que Él sabe todas las cosas, también sabe cómo va a terminar todo. Y sabe que todo va a cumplir un propósito para bien. Por eso Dios quiere que confiemos en Él. Confiemos en Él. La esperanza es el ancla del creyente. Además, Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. El Dios todopoderoso es el Dios todopoderoso y soberano que ha permitido que esta pandemia se desate en el mundo. Es el mismo Dios todopoderoso y soberano que pudiera detenerla cuando Él quiere. Él puede hacerlo. Y es el mismo Dios todopoderoso y soberano que está con nosotros. Él tiene el poder para librarnos. Si Él quiere hacerlo, como dijeron aquellos jóvenes ante la posibilidad de ser arrojados al horno de fuego, le dijeron a Nabucodonosor: nuestro Dios puede librarnos de tu horno de fuego, pero si no nos libra, aún así no vamos a adorar a tu estatua. Es decir, ellos confiaron en Dios, en su poder, pero confiaron en que Dios iba a hacer lo mejor para ellos y lo mejor en el propósito eterno de Dios para nosotros. En medio de esta situación, en medio de esta pandemia, recordemos que lo que Dios espera y quiere, hermanos, es que confiemos en Él, que confiemos en Él. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado a la muerte y le dijo al apóstol Pedro: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Eso es lo que Dios ha pedido por nosotros. No que reprendamos, no que declaremos, no que destruyamos con la oración, sino que confiemos en Él. Que tu fe no falte. Y luego le dijo: y tú, una vez vuelto, ministra a tus hermanos. Jesús sabía lo que iba a suceder y Jesús sabía cómo iba a terminar la historia. Simón iba a ser zarandeado como trigo, pero iba a volver. Confiemos, hermanos, en que la voluntad de Dios es lo mejor. Él es bueno, Él es omnipresente, está con nosotros, Él es omnisciente, sabe y entiende por todo lo que estamos pasando, y Él es omnipresente también. Él está con nosotros, Él es omnipotente, Él tiene el poder para librarnos. Pero si no nos libra, Él es soberano y Él es Dios, y es lo mejor que tenemos. Mejor que la salud, mejor que la vida es la presencia de Dios con nosotros, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Dios les bendiga.